Para resolver problemas de geometría, la recomendación básica, la más básica de todas, es completar medidas angulares. Entonces, para resolver este problema, eso es lo que vamos a hacer. Tenemos la siguiente figura y nos piden x, que es la medida de este ángulo. Entonces empezamos. Vamos a completar la medida de este ángulo. Sabemos que este de acá es un ángulo llano. Si tenemos acá 150, entonces la medida, toda esta medida debe ser 180. Acá nos faltaría 30 grados. Ponemos 30 grados por acá. Luego, de manera similar, completamos aquí. Sabemos que todo mide 180, tenemos 60, por acá tenemos 120. Y luego vamos a utilizar este teorema. En este triángulo tenemos dos ángulos interiores. La medida de estos dos debe ser igual al tercero, pero exterior. Entonces x es igual a 30 grados más 120 grados. Y de acá x es igual a 150 grados. Para este problema también se pudo haber utilizado este teorema, que dice en todo triángulo la suma de las medidas de sus ángulos exteriores debe ser igual a 360 grados. Entonces, en el problema observamos que este ángulo es ángulo exterior, también este y también este de acá, el cual nos piden su medida. Entonces la suma de estos tres debe ser igual a 360 grados. Con eso también se demuestra que x es 150 grados. Continuamos con este problema donde nos entregan la siguiente figura y nos piden hallar x, que es la medida de este ángulo que vemos ahí. Para resolver este problema vamos a utilizar este teorema, que dice que en todo triángulo la suma de las medidas de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces vamos a aplicar ese teorema aquí. Tenemos el triángulo y tenemos las medidas de los ángulos interiores. Entonces la suma, que es 2 alfa más 3 alfa más 4 alfa, es igual a 9 alfa. Eso es igual a 180 grados. Y aquí obtenemos alfa. Y alfa es 9, lo pasamos a dividir y vamos a tener 20. Alfa es igual a 20 grados. De aquí podemos observar y vemos que es un ángulo llano y la medida de este ángulo es 180 grados. Si tenemos esto de acá, podemos hallar este. X, 4 alfa, multiplicamos por 4. Entonces 4 alfa es igual a por 4 y por 4, 80 grados. Si sabemos que 4 alfa es 80 grados, entonces x debe ser igual a 100 grados. En este problema tenemos la siguiente figura y nos piden hallar alfa más beta más phi más x y más y, que son las medidas de los ángulos que se observan en esta figura. Para resolver este problema vamos a utilizar este teorema, que dice en todo triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de dos ángulos interiores que no sean adyacentes a este ángulo exterior. O de manera sencilla, la suma de las medidas de dos ángulos interiores es igual al tercero pero exterior, como vemos acá. Vamos a aplicar ese teorema por aquí. Empezamos. Si observamos esta figura, este triángulo, tenemos dos ángulos interiores, este de acá y este ángulo y este ángulo. La suma de sus medidas, que es x más phi, debe ser igual al tercero pero exterior, igual a este. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo por acá. Es x más phi. De manera similar observamos este triángulo que está por acá. Tenemos las medidas de dos interiores, debe ser igual al tercero pero exterior, o sea, él. Dos interiores me da el tercero y exterior. Tenemos ahí entonces alfa más, vamos a ponerlo por acá, alfa más y. Luego tenemos este triángulo y sabemos que
que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces sumamos alfa más y más beta más x y más phi. Y justo son lo que nos pide. Por lo tanto, debe ser igual, todo esto debe ser igual a 180 grados. Y ahí tenemos la respuesta. Continuando con los problemas, nos entregan la siguiente figura y nos piden hallar x, que es la medida de este ángulo. Para resolver este problema vamos a utilizar estos dos teoremas. Vamos primero con este teorema. Vamos a aplicar ese teorema en el triángulo grande que vemos acá, en este triángulo. La suma de las medidas de estos tres ángulos debe ser igual a 180. Entonces vamos a aplicar eso, 30 grados por acá, 30 grados aquí, 2 alfa, y esta medida 70. Y eso debe ser igual a 180 grados. De aquí obtenemos alfa. Sumamos estos dos, 100, pasamos a restar 80. 2 alfa es 80, entonces alfa es 40. Alfa es igual a 40 grados. Luego podemos utilizar este triángulo. Vemos acá. Sabemos que alfa es 40 grados. Si completamos en este triángulo las medidas de los ángulos, ya completamos uno, nos falta este. Él es 90. Sabemos que la suma de estos tres debe ser igual a 180. 90 más 40 y nos faltaría 50 grados. Ponemos acá 50 grados. Ahí lo tenemos. Y luego vamos a aplicar este teorema. 2 interiores me da el tercero exterior. Entonces tenemos acá en este triángulo, tenemos 2 interiores. Y voy a obtener el tercero exterior. Entonces de aquí observamos que x más 30 debe ser igual a 50. Por lo tanto, x debe ser igual a 20 grados. En este problema nos piden hallar x, que es la medida de este ángulo. Una manera de resolver este problema es utilizando este teorema. Pero en la figura del problema no tenemos una figura similar a la que indica el teorema. Entonces tenemos que hacer que aparezca una figura similar a esta. Para lograr eso vamos a realizar el siguiente trazo. Voy a trazar un segmento que una los vértices, este vértice y este otro. Entonces vamos a trazar este segmento. Si trazo este segmento ya tengo una figura similar a esta de acá. Y esta es la figura. Entonces, como no tengo medidas, las medidas de estos ángulos, voy a ponerle, por ejemplo acá beta 1, por acá beta 2. Por acá le pongo alfa 1 y alfa 2. Ahora puedo aplicar este teorema y puedo decir que x es igual a beta 2 más alfa 2 más 30. Vamos a ponerlo por aquí. X es igual a alfa 2 más beta 2 más 30. Si tengo alfa 2 más beta 2 ya tengo x, pero no lo tengo, entonces tenemos que hallarlo. 70 grados y 120 grados no lo hemos utilizado, entonces hay que utilizarlo. Alfa 2 más alfa 1 es igual a 70. Vamos a escribirlo por acá. Alfa 1 más alfa 2 es igual a 70 grados. Y lo mismo pasa por acá, beta 1 más beta 2 es igual a 120 grados. Si yo sumo, voy a obtener alfa 1 más beta 1 más alfa 2 más beta 2, y eso debe ser igual a 70 más 120, que es 190. Luego,
podemos observar este triángulo. Si observamos este triángulo, sabemos que la suma de las medidas de estos ángulos interiores debe ser igual a 180 grados. Si tengo 90, alfa 1 más beta 1 debe ser igual a 90 para completar los 180 en este triángulo. Entonces tenemos por acá 90 grados. Si estos dos suman 90 grados, estos otros dos deben de sumar 100 grados para completar los 190. Por lo tanto, ya tengo alfa 2 más beta 2. Entonces x debe ser igual, si estos dos suman 100, x debe ser igual a 130 grados. Y ahí lo tenemos. En este problema nos entregan la siguiente figura, nos dicen que m más n es igual a 80 grados y nos piden hallar x. Entonces, comenzamos. Para resolver este problema vamos a utilizar este teorema. Entonces, en la figura del problema hay que buscar este tipo de figuras. Y una lo podemos ver por acá. Tenemos esta figura. Si tenemos esta figura y aplicamos el teorema, podemos decir que alfa más x es igual a n más beta. Entonces vamos a empezar por ahí. Puedo poner x más alfa en esta figura. X más alfa es igual a n más beta. De manera similar podemos ver esta otra figura, esta figura de acá. Esta figura, vemos ahí esa figura y aplicamos este teorema. Podemos decir que x más beta es igual a m más alfa. Y luego podemos sumar estas ecuaciones, miembro a miembro. Acá tenemos 2x, alfa más beta es igual a m más n más alfa más beta. De aquí podemos anular alfa y beta. Aquí también. Si pasamos a restar, 0. Tendríamos 2x es igual a n más m, pero n más m es 80. Si m más n es 80, entre 2, 40. Ya tendríamos x, que es igual a 40 grados.